de los pies espirituales porque es muy importante caminar y cómo caminamos en nuestra vida con el Señor. Vamos a Isaías 52:7. Hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y aquí está hablando de los pies, dice, qué hermosos son los pies, dice versión Reina Valera, qué hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que trae el evangelio, ¿no? Tener una familia así. Quiero tener una familia donde las personas que se dicen sus hijos puedan llegar a cualquier lugar y decir, lo que toque mi pie se va a convertir en algo bueno, se va a convertir en algo de provecho, de bendición. Y creo que es obligación de cada uno de nosotros, así como nos decimos hijos de Dios, también decir, qué padre que viene Liliana a la fiesta, nos va a hablar del Señor, no tienes que faltar. Qué padre que viene Nancy porque va a orar por nosotros, ¿sí? No tiene que faltar. Por eso dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. O sea, quiere decir que es el que nosotros cuando nos paramos, damos testimonio de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó y qué es lo que estamos haciendo hoy. Damos testimonio. ¿Sí? Y eso tiene que ser importantísimo en la vida cristiana. Así como hablamos de ojos espirituales, también entonces hay pies espirituales. Y nuestro espíritu debe de saber a dónde va. Nuestro espíritu siempre tiene que estar dispuesto y no cansado. Así como yo estuve esa semana que yo decía, pinto sentada porque ya no puedo. Mi espíritu tiene que estar dispuesto siempre, no tiene que estar cansado para ir por el camino del Señor, por el camino de Cristo, para predicar el evangelio, para extender el reino de los cielos sobre la tierra. Para eso tiene que estar presto mi espíritu. Mi espíritu siempre tiene que estar, ¿sabes qué? Hay una persona que quiere hablar contigo, Liliana. Dani nos está mandando a algunas personas que tienen un pensamiento de que Dios no los ama por ser como son, y entonces estamos hablando con ellos, ¿no? Y me estoy tomando un café con ellos y estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Dios sí te ama, ¿eh? ¿Sabes qué? Dios, si en algún momento has escuchado en alguna otra iglesia que hay condenación para con nosotros, eso no es cierto. Y mira, no es una filosofía, mira, no es un buen pensamiento ni un buen deseo, es algo que está cimentado en la Biblia, algo que está fundamentado, no es una filosofía. Entonces, todo eso, y ¿sabes qué? Y aún cansadas, y yo creo que es algo que ustedes también tienen que empezar, aún cansados, aún después de la chamba, aún que te sientas a lo mejor solo, aún que te hayas a lo mejor no hayas tenido un buen día de trabajo, aún así, si siempre hay alguien que quiera escuchar de Dios, tú tienes que abrir la boca. Tú tienes que abrir la boca. Mientras haya alguien que quiera escuchar de Dios, mi boca no debe de callar. No puede callar. Ahora, en algún momento, el Señor me permitió sembrar una semilla en su corazón. Y sé que en algún momento alguien más la va a regar. Y sé que en algún momento va a tener fruto esa semilla. A lo mejor hoy no están aquí. A lo mejor ya pasaron de eso más de 10 años. Y a lo mejor ha pasado tanto tiempo que dije, Liliana, fue tierra infértil. No, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios y creo que es mi deber hablar las buenas nuevas y que a donde yo vaya, las buenas nuevas se digan, se hablen. Entonces, tus pies deben de tener, primer punto, posesión, ¿sí? Josué 1:3. Ahí estamos hablando de cuando los israelitas ya están a un paso de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Ya se aventaron 40 años en el desierto. Moisés ya murió, de hecho. Y entonces
el libro de Josué nos muestra cómo Dios le habla a Josué y le dice: Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Si seguimos al 4, dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí él está mostrando la tierra prometida, pero fíjate lo que dice: el lugar que pisare la planta de tus pies. Le está dando posesión por medio de lo que pisas. Tú, cuando llegas a un lugar y cuando tocas ese lugar con tus pies, dices: yo tomo posesión de este lugar en el nombre de Jesús. Este lugar. Pero te estoy hablando de una posesión en donde hay que conquistar el lugar en donde estás. Cuando yo estuve sin trabajo y fui a un trabajo y me encantó el trabajo, me encantó el lugar, me encantó lo que del sueldo que daban, y entonces dije: yo aquí, Señor, en el nombre de Jesús pongo mi pie. Y cuando el que iba a ser mi jefe me estaba entrevistando, yo por debajo de la sala de juntas, estamos en la sala de juntas, por debajo de la sala de juntas me quité mi zapato y puse mi pie. Yo estoy diciendo que si haces eso va a suceder. No, porque no es un ritual, pero es un acto profético. Y a Ana le gustan mucho los actos proféticos. A mí hay algunos que de verdad sí he tomado y digo: esto lo hago por acto profético. Y toqué ese trabajo y dije: en el nombre de Jesús, yo tomo esta tierra para mí. Esta tierra es tu herencia, Señor, para mí. Este trabajo es para mí en el nombre de Jesús. Y fue para mí. Y es el lugar donde actualmente estoy trabajando. Y es el lugar en donde actualmente, gracias al Señor, el Señor me ha entregado mucha bendición por medio también de esa empresa. Entonces es llegar y plantarte y conquistar. Tus pies entonces deben de tener, ¿qué? Posesión. Deben de ser fuertes en la posesión. ¿Cómo se conquista? Se conquista, te voy a decir cómo, con fe. Se conquista con fe, porque yo no pude haber hecho eso si no tuviera fe en el Señor. Yo no hubiera podido quitarme el zapato, ¿sí?, y poner el pie si no tengo fe en el Señor, porque no estoy teniendo fe en otra cosa más que en Él. Él es el que me da lo que yo necesito. Entonces, la fe, acuérdate que prevalece y da posesión fidedigna, porque también puede haber posesión. En algún momento el diablo te puede dar posesión, también en algún momento, pero te voy a decir algo: tarde que temprano esa posesión se va a terminar, se va a acabar y no va a fructificar. Eso es tema de otra plática, pero es una posesión fidedigna la que te da el Señor. Amén. Dios te da una promesa cuando te toma, cuando te arrebata de las manos del enemigo, te limpia y te pone en un lugar seguro. Dios te da una promesa, y es la promesa de posesión. Eso tienes que tenerlo mucho en mente. Donde tus pies se pongan, hay posesión. Tienes que poseer esa tierra para el Señor. Si la posees para ti, entonces hay que cambiar. Hay que pedirle al Espíritu Santo que cambie tu corazón. Tienes que poseerla para Dios. Yo no trabajo para Ingénico, yo trabajo para el Señor. Esa es la diferencia. Porque yo hago las cosas como si las hiciera para el Señor y no para el hombre. Porque dice la palabra: porque a Dios sirvo. Cuando tú haces tu trabajo de una forma en que sirves al Señor, vas a ver cómo tu negocio, tu trabajo, tu lugar va a crecer. Piénsalo así, mételo en la cabeza: este lugar es del Señor. Toda conquista implica entonces luchar contra gigantes. Toda conquista implica que tengas que luchar contra tus gigantes. Siempre va a haber gigantes en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu pareja, en tu iglesia. Siempre va a haber gigantes. Los gigantes implican o quieren decir problemas. Posiblemente tengas conflictos con la pareja, con tu familia, y la desilusión puede venir rápido. La desilusión puede decir: uy,
Yo pensé que estando con el Señor todo iba a ser más fácil. Yo pensé que estando con el Señor las cosas iban a cambiar. Claro que sí, tenemos promesas de Dios. Y claro que cambian siempre y cuando cambie tu actitud y siempre y cuando cambie tu forma de pensar y de hacer las cosas. Porque si las haces para ti, muy probablemente esa fuente se va a terminar. Pero si las haces para el Señor, va a seguir emanando. Va a seguir emanando. Es una fuente inagotable, inagotable de prosperidad y sobre todas esas bendiciones que Dios quiere dar para tu vida. La otra forma de también en que debemos de tener los pies espirituales es, los pies deben de estar siempre dispuestos a avanzar. Siempre tienen que estar dispuestos a avanzar. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Él no cometió, no dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nuestros pies tienen que avanzar. ¿Cuál es la mejor arma del diablo, del enemigo, para que nuestros pies no avancen? ¿Sabes cuál es? La queja. No, Liliana, el desgano. La queja. En la queja parecería que estás trabajando. Cuando hay desgano siempre va a haber alguien, Dios siempre va a mandar a alguien que te saque de ese lugar o que te dé palabras de aliento. Pero ¿sabes qué? El quejarnos es algo que es una arma del enemigo muy, muy fuerte, ¿sí? Porque parecería que estamos trabajando. Parecería que estamos trabajando para la obra y para el Señor. Pero la queja es la alabanza para el diablo. ¿Hay cristianos quejosos? Sí hay. Yo conozco algunos que no crecen y que acaban con sus ministerios y se estancan. La queja te estanca. ¿Y sabes por qué? Porque la queja no te deja, la queja es como un velo muy tenue que no te deja ver tus propios defectos. La queja no deja ver los propios defectos y por lo tanto ve mucho, amplifica los defectos de otros. Y no te da espacio para ver nuestros defectos y de esa forma avanzar. Porque el avance espiritual es de crecimiento. Dios no te va a dejar avanzar por avanzar. Como dije al principio, Dios siempre te va a dar algo, por algo y para algo. Y no es, entonces la queja estanca, porque pasas mucho tiempo juzgando a los demás. Cuando la gente pasa por mucho tiempo juzgando a los demás, no se da cuenta de sus propios defectos y por lo tanto no trabaja en ellos y por lo tanto se estanca. Y ahí se queda. Pero para avanzar, para poder avanzar, también necesitas equilibrio. Equilibrio es la capacidad de sostenernos y no caer cuando vas a avanzar. ¿Sí? Para que nuestros pies logren equilibrio, se necesita que el cuerpo, ¿sí?, también debe de estar bien cimentados. Nuestro cuerpo debe de tener equilibrio y nuestros pies tienen que estar cimentados. No está el equilibrio espiritual. Tienes que ser equilibrado espiritualmente. ¿Cómo es un equilibrio espiritual? De ser coherente. Lo que predicas, lo ejerces.